una mirada, una invitación a abrir el corazón y afinar los sentidos. Porque cuando una palabra no llega, es nuestra empatía, nuestra paciencia y nuestra capacidad de ver al niño completo lo que hace la diferencia. Les agradezco profundamente su presencia y los invito a recorrer este espacio con sensibilidad, con mente abierta y con compromiso que los ha traído hasta aquí esta noche, el de comprender, acompañar y transformar vidas desde lo invisible, desde lo no dicho, pero siempre sentido. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Tenemos a la doctora Andrea Higuerón Pacheco, médico cirujano por la UNAM, médico especialista en pediatría, egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con alta especialidad en pediatría del desarrollo por la UNAM, certificada en aplicación de pruebas diagnósticas para trastorno del espectro autista en niños mexicanos, profesora titular de campos clínicos de médicos internos de pregrado en el Hospital General de Playa del Carmen, profesora de campos clínicos de la Facultad de Medicina de Universidad Autónoma de Quintana Roo, miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría del Desarrollo y la Conducta, presidenta del Colegio Estatal de Pediatras de Quintana Roo, capítulo Riviera Maya. Bienvenida, doctora Andrea. Un gusto tenerte esta noche con nosotros y bueno, es todo tuyo esta audiencia. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, pues muy interesados en este tema que está muy en boga, y muchísimas gracias a ti, doctora Grecia, por haberme invitado, y pues es un honor estar con todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar la charla. Quisiera primero que nada que hiciéramos una lluvia de ideas sobre qué palabra o qué idea se les viene a la mente cuando nosotros decimos autismo. A ver si el público pudiera participar ahí en el chat y yo pudiera ir leyendo como alguna de las ideas que todos tienen, ¿no? A ver acá. Neurodivergencia, neurodiversidad, sin contacto visual, alteración conductual. Ok, entonces, bueno, pues muchas palabras. Vamos a tratar de explicar un poquito. Desconexión, antisocial, dicen por ahí también. Entonces, bueno, pues como dice, gusto por ciertas comidas, complicado, vaya que sí es complicado. Inteligencia, mucho trabajo, difícil diagnóstico, multidisciplinario. Pues sí, muchas de las palabras que aquí mencionan justamente son ciertas. Algunas me llaman todavía un poquito la atención que de pronto pueden tener una connotación negativa. Y pues bueno, vamos a ir empezando a explicar un poquito más acerca de este tema. Entonces, antes que nada, yo quisiera que todos tuviéramos como con claridad la diferencia entre algo que es una enfermedad y aquello que es un trastorno. Ajá. Entonces, bueno, según la OMS, una enfermedad va a ser una alteración de la salud que debe cumplir con al menos dos de los siguientes criterios. El primer criterio es que tenga un agente etiológico o una causa reconocible, que tenga un grupo identificable de signos y síntomas y que presente alteraciones anatómicas consistentes, ¿no? Entonces, si bien hay muchas enfermedades, los trastornos, que son alteraciones que afectan el funcionamiento y que en ocasiones van a producir signos y síntomas específicos, van a ser diferentes porque no podemos achacar justamente algún agente etiológico, alguna causa directamente relacionada. Y también va a ser difícil o diferente la manera de abordar los diagnósticos porque no vamos a encontrar como tal alteraciones anatómicas muy específicas. Esto, pues, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hemos visto que algunos niños solicitan, pues, algunas pruebas de imagen, de neuroimagen o estudios que no siempre son necesarias. Hay cosas que sí se pueden pedir y hay otras que, pues, no siempre va a ser necesario para establecer un diagnóstico. Un trastorno, además, pues, puede indicar la presencia de una enfermedad determinada, pero generalmente no va a haber pruebas suficientes para establecer este diagnóstico.
Y también un paréntesis o una pequeña anotación que pudiéramos hacer es que va a depender de definiciones sociales y de la época. Porque, por ejemplo, hablando específicamente de los trastornos mentales, que no son los únicos, porque sabemos que hay trastornos funcionales del sistema digestivo y algunos otros, pues el DSM-5, que es una herramienta que hemos utilizado las personas que estamos como más familiarizadas con la salud mental, pues desde sus inicios, desde el 1, 2, 3 hasta actualmente que vamos en el DSM-5, pues sí, sí, la verdad es que ha cambiado la manera de verlo, ¿no? Y esto pues va a depender de las definiciones sociales y de la época en la que nos estamos desenvolviendo. Entonces, volviendo un poquito a esto, diferencia entre enfermedad y trastorno, pues justamente el autismo es el trastorno del espectro autista, ¿sale? Pues vamos a ir desmenuzando un poquito estas palabras. Es un trastorno del desarrollo neurológico altamente heterogéneo y sin duda tiene una base biológica. Entonces, hablando un poquito del espectro, pues el espectro lo interpretamos o lo reflejamos, presentamos siempre como un espectro de color, ¿no? Que va de un lado a otro. Sin embargo, en la vida diaria nos enfrentamos a muchos comentarios como, bueno, es que sí tiene espectro, pero muy leve, o bueno, es que a él se le nota más el espectro. No, no, no. El espectro no quiere decir que una persona es más o menos autista que la otra. El espectro, ahorita justamente en toda esta charla vamos a ir viendo que más bien se ve así como este circulito de muchos colores y de muchos niveles, porque vamos a tener que abordar la parte conductual, como decían por ahí en algunas de las participaciones que tuvimos, como la parte de la comunicación, como la parte de las ideas, como la parte de las habilidades cognitivas y las funciones mentales superiores, ¿sale? Y pues bueno, ya como que un poquito hacia la etimología, autismo o el término autismo surge de el griego autos, que significa por sí mismo o de uno mismo, y el sufijo ismo, que es un estado o condición o una característica. Entonces, pues el autismo se podría definir algo así como estar dentro de uno mismo, ¿no? Que era como al principio referían a estos niños, que eran como niños que estaban dentro de sí mismos y entonces están como encerrados en su mente, ¿no? Entonces, bueno, vamos en un momento a hablar un poquito más de la historia. Sin embargo, quiero que primero entendamos lo que son los criterios que van a definir que una persona tenga o no tenga trastorno del espectro autista. El criterio A va a ser un déficit en la comunicación social y en la reciprocidad. El criterio B va a estar definido como comportamientos, intereses o actividades restringidas o repetitivas. Y como que a todos nos suena el A y el B y muchas veces nos olvidamos del C, el D y el E. Y esto es como muy importante porque nos va a ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el criterio C dice que esto se va a dar en un periodo del desarrollo temprano. Los bordes en los cuales los papás o los cuidadores primarios empiezan a notar algunas de las conductas o de los signos primarios que existen en el autismo, no van a estar bien definidos, es decir, no va a ser como de, justo cuando cumplió los 2 años, él comenzó a hacer de una manera diferente. O justo después de que tuvimos algún evento, él empezó a tener un cambio de comportamiento, sino que estas líneas van a estar como muy difusas, ¿no? En la identificación, pero siempre van a aparecer dentro del desarrollo temprano. El criterio D es que va a tener un deterioro significativo en varios ámbitos y esto es un poco subjetivo y precisamente hacía referencia a esta connotación social que tenemos, porque no es lo mismo un deterioro en un ámbito social antes y después de la pandemia. Por ejemplo, muchas de las cosas cambiaron, como el hecho de que ahora podamos estar viéndonos.
Andy, ¿sabes qué? Te dejo de escuchar. A ver, ahí ya me pueden Ah, escuchar. ¿A lo mejor? listo. Sí, gracias. Em, gracias. Entonces, ¿lo de los criterios bien o quieren que lo volvamos a repetir? Yo creo que sí, puedes repetirlo mejor. Ok, va. Entonces nos vamos un poquito rápido. El criterio A va a ser un déficit en la comunicación social y la reciprocidad, ¿sale? No me voy a detener mucho aquí porque les voy a ir desglosando uno por uno. El criterio B van a ser comportamientos con intereses y actividades restringidas y repetitivas. Y donde sí me estoy deteniendo un poquito es en los criterios C, D y E porque son muchas veces los que se nos olvidan, ¿sale? Y precisamente son los que hacen la diferencia entre que sea trastorno del espectro autista o pueda tratarse de otra situación. Entonces, el criterio C es que estos síntomas o estos signos se van a iniciar a partir de una etapa muy temprana del desarrollo. Para los papás y para los cuidadores primarios va a ser muy difícil discernir en qué momento específico el niño comenzó a presentar estas conductas. Para ellos va a ser un límite muy difuso y no necesariamente va a ser después de un evento traumático, después de un evento adverso eh, o algún año como en específico, ¿no? A partir de que cumplió 3 años, híjole, cambió, pero antes para nada era así, no, sino que realmente los papás siempre van a notar como señales de diferentes, ¿no? En los niños. El D es que va a haber un deterioro significativo en varios ámbitos y decía que precisamente esta es como la parte que nos anotan, ¿no? Que tiene que ver con las diferentes condiciones sociales y los diferentes escenarios en los que nos encontramos. No es lo mismo un deterioro significativo que hubiéramos encontrado antes de la pandemia que el que vemos después de la pandemia o incluso el que vimos o observamos durante la pandemia. Y a medida que avanza la tecnología, pues también van habiendo contextos históricos diferentes. La era digital y ahorita lo que nos vamos a enfrentar de la era de la IA seguramente también van a terminar de modificar estos conceptos que se tienen hasta la actualidad. Y el E es que no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. Y decía que esto es muy importante porque muchas veces o todavía hay muchas personas que piensan que autismo es igual a discapacidad intelectual y esto no es así. En ninguno, de hecho, de los criterios viene algo acerca de la discapacidad intelectual, que este es un diagnóstico categórico aparte que nos exige pruebas de inteligencia y pruebas de dominio adaptativo, ¿sale? Entonces, si bien algunas de las personas que tienen trastorno del espectro autista van a cursar con un retraso global del desarrollo o una discapacidad intelectual, esto no siempre va a ser así, ¿sale? Entonces, la comunicación social. Aquí cito a Paul Václavic, que es un importante psicólogo de la Escuela de Palo Alto, California, que hizo una teoría acerca de la comunicación y él escribió 5 principios, ¿no? Sobre la comunicación. Y uno de ellos, 5 axiomas, que es muy importante, es imposible no comunicar. Nosotros todo el tiempo estamos comunicando a través de dos eh, lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿sí? Todo el tiempo mi tono de voz, la cadencia con la que articulo, los gestos que yo estoy haciendo, me están transmitiendo una idea. Puede ser que mi voz sea muy plana y entonces los aburra. Puede ser que más que hablar, empiece yo a gritar y empiece a fruncir mi ceño y entonces de pronto todos digan, híjole, la doctora pues ya se enojó, ¿no? Por algo que está pasando. Y también hay personas que leer esta parte del lenguaje no verbal no es tan claro, aunque nosotros tenemos muchas expresiones con las cejas, con los ojos, con la boca, con las arruguitas que se van marcando. Hay gente que aún así le cuesta como mucho trabajo hacer esta parte la lectura del lenguaje no verbal. Entonces, de pronto
En el chat no podríamos saber si una persona está diciéndolo en serio o está jugando o está bromeando porque no podemos leer como lo haríamos en una charla cara a cara. También la comunicación social tiene que ver con algo que es la pragmática. La pragmática es el uso práctico de la comunicación. No es lo mismo el lenguaje corporal que yo voy a tener con mi jefe que con mi pareja sentimental, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque obviamente el acercamiento va a ser diferente, la distancia, los gestos, el contacto, incluso que con algunas situaciones definitivamente no va a haber contacto, en contraparte con pues una pareja o una persona que es cercana a mí. Y en este sentido, muchas veces esta parte de la comunicación también puede llegar a fallar. Eso es comunicación social, no solo lenguaje, no solo lenguaje verbal, que es en lo que muchas veces como que nos enfocamos más, ¿no? El niño no habla, entonces es autista. No, pues tranquilos, porque quizá lo que primero que nos deberíamos de estar preguntando es, ¿el niño no habla, el niño escucha? Hicimos su tamiz auditivo, que creo que esa parte es muy importante. Tiene factores de riesgo además, tuvo hiperbilirrubinemia, tuvo sepsis, dimos antibióticos, tiene medicamentos que son ototóxicos y realmente el niño me está escuchando. O a lo mejor simplemente en esta parte como de cultura, muchas veces a los niños no les hablamos por su nombre, Juanito, Pedrito, les decimos bebé, bebecito, mi amor. Y entonces, si nosotros todo el mundo al niño le decimos bebé, 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 y de pronto alguien le dice Juanito, pues Juanito no va a voltear y no porque no sepa o no quiera, sino porque pues a él si le dices bebé es cuando va a voltear. Otra parte muy importante es ya propiamente la comunicación entre un receptor, un transmisor y el contexto o el mensaje y la manera en la que yo lo estoy enviando, ¿no? Muchas veces, y esto aplica sobre todo con el lenguaje verbal, pero con el sarcasmo o con lo que no es tan concreto, que yo te digo, qué bonito, ¿eh? Síguele, síguele, así lo estás haciendo muy bien. Entonces, esa inflexión de mi voz, pues probablemente a muchos de ustedes los haga pensar que estoy siendo sarcástica. Sin embargo, hay personas que les cuesta detectar esa parte. Entonces, más cuando somos niños es como, bueno, entonces lo sigo haciendo o no lo hago. Entonces, cuando empezamos con problemas o con déficits en esta comunicación, es cuando cumplimos ya el criterio A de este manual, que no nada más es si el niño habla o no habla o tiene un retraso en la comunicación. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Me di a entender? ¿Tienen como alguna pregunta que hacer o podemos avanzar? Me gustaría que participen en el chat porque la verdad es que está muy peculiar estar dando las clases así otra vez. Ya estamos un poco acostumbrados al en vivo. Todo claro, perfecto. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta en cualquier momento, pues puede interrumpir, ¿eh? ¿Deberíamos primero mandar examen de audición? Sí, fíjate que esa pregunta es muy interesante. Uno de hay que valorar, ¿no? Cada caso. Todos aquí me imagino que somos pediatras, pediatras en formación o por lo menos personal de salud, ¿no? Entonces, primero nos tenemos que centrar en ver si el niño tiene una conducta normoyente o no. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, tú le puedes preguntar, oiga, señor, cuando hay algún objeto que se cae o un sonido estridente, ¿el niño voltea a identificar la fuente del sonido? Y además, cuando tú exploras al niño, le puedes agitar una sonajita o algo y ver si el niño hace como que esta reacción de voltear o de pronto dar hasta una palmada y ver como qué reacción. No necesariamente porque el niño voltee quiere decir que su audición está al 100. Hay hipoacusias y hay grados de hipoacusias, pero sí es cierto que tenemos que primero estar conscientes de que, pues, si el niño escucha. Si hay una muy fuerte sospecha o el papá o mamá dicen, es que yo tengo la duda de que me escuche, sí sería muy imperativo realizar un examen de audición. Ahí tenemos pues tres estudios que nos pueden ayudar. Uno es el tamiz,
o los potenciales auditivos. El otro es la audiometría, pero esta solamente se va a dar en niños que nos puedan cooperar. No es como que a una edad, porque pues justamente en el trastorno del espectro autista va a haber niños que aunque ya tengan más de 7 no nos van a cooperar. Y están pues ya los potenciales evocados del tallo auditivo, que es podría ser otro de los exámenes que son de utilidad. Siempre los enviamos cuando nos queda como mucho esa duda, porque la hipoacusia o la sordera profunda es un diagnóstico diferencial de trastorno del espectro autista. Entonces, sí. Vámonos al criterio B, que son la reciprocidad socioemocional. Y en este sentido, la reciprocidad socioemocional es la capacidad de iniciar y o responder a situaciones sociales, compartir intereses y expresar y comprender las emociones. Ajá. Entonces, interpretar situaciones sociales son, por ejemplo, cuando un niño entra a la escuela, este niño va a empezar a tener diferentes esferas de su vida. Ajá. Cuando el niño solo está con papá, mamá y cuidadores primarios, él solo tiene una esfera. Y por lo general, cuando nosotros hablamos de trastornos mentales, siempre vamos a tener que uno de los criterios va a ser que la afectación se encuentre en dos o más esferas. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que exponer a los niños a diferentes esferas, que fue algo que mermó mucho durante la pandemia, porque todos estábamos encerrados y entonces los niños pues dejaron de ir a la escuela, dejaron de ir a practicar sus deportes o actividades extracurriculares, dejaron de ir a visitar a familiares de familia un poquito más extensa como tíos, abuelitos, etcétera, dejaron de ir a los parques y entonces esas esferas se vieron todas reducidas a únicamente quedarme en casa. Entonces, en cada una de esas esferas, las personas, los niños, vamos a interpretar diferentes roles. Unos van a ser, pues, ser hijo, ser alumno, ser amigo, y en cada uno de estos roles nosotros vamos a estar expuestos a diferentes situaciones sociales. Ajá, no es lo mismo que mis papás cuando yo hago, me pasen lo que necesito, a que cuando estoy en el kinder con un solo adulto, pero rodeado de 5 o 10 chiquillos, pues yo hago a mi compañero y entonces esa persona pues va a ir a satisfacer mi necesidad. Entonces, como ya no logro tener una comunicación que pueda pues facilitar tanto las interacciones sociales como el satisfacer mis necesidades, va a empezar a llegar la frustración. Y entonces, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Pues que a lo mejor me enojo, lloro, ya no quiero hacer las cosas o incluso puedo llegar y pues de una manera o activando estas vías de neurocepción hacia lucha o huida, pues incluso llegar a pegar a alguno de los compañeros o a morder a alguno de los compañeros. Entonces puedo llegar a no comprender las reglas sociales o transgredirlas, pero no porque tenga una conducta consciente como tal, sino porque no estoy alcanzando a comprender lo que significa compartir. No estoy alcanzando a tener como esta conciencia o esta comprensión de que los juguetes y los bloques son para todos o de que tengo que seguir las instrucciones de quedarme sentado en el salón o ahora pararme o ahora decir presente, porque a diferencia de mis pares, porque no alcanzo a comprender esta parte social, que al final pues se aprende viendo a los demás. Y entonces también va a ser difícil interpretar las emociones de otros, porque si ni siquiera puedo leer la cara de las personas, o sea, entender que este ceño fruncido quiere decir como enojo, o entender las inflexiones de la voz cuando ya me están diciendo que no, pues entonces puede llegar a resultar difícil y puede llegar a resultar complicado para los niños pues llevar las conductas deseadas. Y además, si a eso le sumamos que hay personas que son incongruentes en lo que, en lo que me dicen, porque usan el sarcasmo o, por ejemplo, no son tan, sí, tan congruentes en decir no,
a decir, ay, no, por favor, Juanito, no lo hagas. Como que no hay una emoción, están planas en su explicación, pues entonces es todavía más difícil llegar a comprenderlo. O todavía peor, ¿no? El niño dice una grosería, todos nos reímos, y entonces cuando él la dice en la escuela, pues ahí ya no me río, ahí ya lo regaño. Entonces se crea esta incongruencia de, oye, pero pues no era divertido, porque entonces todos se rieron y ahora ya no, y ahora ya piensan que soy malo, pero porque realmente no hay una congruencia. Y también, pues esto a su vez va a ser difícil que haya una interacción de ida y vuelta y el niño alcance a responder a las interacciones sociales de otros. Entonces, aquí una de las preguntas que surgen es, ¿los fallos en la comunicación son solo responsabilidad de la persona que tiene autismo? ¿O más bien todos estamos teniendo un fallo en la comunicación? ¿No? Que aquí es algo que nos tendríamos que todos detener a reflexionar. Entonces, en el criterio B vamos a hablar sobre el comportamiento, que si bien ya explicamos un poco el origen de estos comportamientos disociales que se van a dar a través o secundario a una falta de comprensión, muchas veces estos comportamientos van a ser explicados también porque no alcanzamos una madurez en el movimiento, en en la integración sensorial o también por algunas situaciones que tienen que ver con la madurez pues sí, de la coordinación motora y las praxias que vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, va a haber o vamos a tener que estudiar nosotros el juego de los niños. El juego en la infancia, pues es como el principal trabajo, ¿no? Y de ahí vamos a ver que tenemos dos tipos de juego a grandes rasgos. Uno va a ser el juego funcional, por ejemplo, jugar a las traes o las atrapadas, pues es un juego funcional porque realmente solo estoy corriendo y pues como tocando, ¿no? Meter, sacar cubos, construir Legos, esto va a ser un juego que se puede tomar como funcional. A diferencia de un juego imaginativo, que es donde ya va a haber un rol. Por ejemplo, vamos a jugar a la casita, a la mamá, al papá, a jugar a tomar té, a que yo soy ahora el doctor y te voy a revisar, a que soy el maestro y y te voy a hacer preguntas como lo veo. Entonces, lo que hemos visto es que el juego en los niños que tienen trastorno del espectro autista, el juego imaginativo, va atrasado respecto a sus pares, no están jugando a lo mismo y entonces eso perpetúa el ciclo de un déficit en el comportamiento o en la interacción social, porque los papás te dicen, sí juega, pero siempre le gusta jugar con niños más chiquitos o con personas adultas. ¿Por qué? Porque no tienen que enfrentarse al reto de jugar esta parte como más imaginativa. También el juego se puede dar en serie o en paralelo. Jugar en serie es pues como colaborar, hacer una colaboración entre tú tienes tus cubos, yo tengo mis cubos y entonces podemos armar algo en concreto y un juego en paralelo es tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, no nos vamos a interrumpir, pero cada quien va a estar jugando aparte, ¿no? Y esta es pues como una de las cosas que te van a decir, es que juega donde están los demás o en el espacio de los demás, pero no colabora, ¿sale? También van a tener intereses restringidos o muy específicos tanto en intensidad como en tipo. O sea, hay niños que sus intereses no son tan propios de lo que a otros niños podrían gustarse. Por ejemplo, hay niños a los que les interesa no sé, todo lo que gira. O sea, las hélices, las llantas, los reguiletes, pero realmente no es por el juguete en sí mismo, sino porque es todo lo que gira. Todo eso es lo que a mí me va a interesar. O por ejemplo, todo lo que brilla. Los foquitos de Navidad, los juguetes, pero solo cuando tienen luces, los tenis, pero porque está la luz ahí en en el tenis. Y solo eso es lo que me interesa. O bien también en intensidad, es decir, hay muchos niños, ¿no? Que les gustan los dinosaurios y de hecho los paleontólogos y los niños de 6 años son a los que más les gustan los dinosaurios, pero va a haber una intensidad que ya va a ser como muy dispar de otros niños de su edad, o sea, va a ser
Algo como, es que le interesan y le gustan las banderas y se sabe todas las banderas de todo el mundo y te puede decir la moneda y qué idioma habla o algunas situaciones que pues, llama mucho la atención porque además dicen, no, pues es que él los busca solos, o sea, yo siempre me pregunta y hasta yo ni sé y entonces le ayudo a buscar esa información, pero pues de él viene, ¿no? La curiosidad. O también tengo algunos niños que, por ejemplo, lo que les gusta mucho es Spider-Man, pero les gusta tanto que si su ropa interior y toda su ropa no tiene o la mamá no le pintaba una arañita, el niño no podía salir o no podía estar como tranquilo porque no era de Spider-Man. Entonces la mamá tenía hacía todo que dibujarle una arañita, por ejemplo. Otro comportamiento que nos llama mucho la atención siempre son las estereotipias, que son como estos movimientos de aleteo, los más clásicos que nos describen, pasar la manita enfrente de su cara, algunas como agitaciones, ¿no? Con las manos, movimientos de cabeza, girar sobre sí mismo, dar o ir de un lado a otro, a veces tocar como la puerta o algunas palabras que repiten y repiten y repiten, o también llamadas ecolalias. Entonces, las estereotipias son movimientos que se van a dar en situaciones donde la emoción de los niños los está llegando a sobrepasar. Anteriormente decíamos, ay, ya, déjate de mover o déjate de aletear o queríamos llegar a dar un medicamento para quitar esta situación. Actualmente la visión que se tiene pues es que estas estereotipias simplemente son formas de expresar emociones que son muy fuertes o muy intensas, ¿no? Y mientras no dificulten pues como la vida del niño no hay ninguna indicación para quitarlas, por así decirlo. Y algo que también sucede en estas mentes es que llega de pronto a haber poca flexibilidad o a tener la necesidad de que las rutinas tienen que ser como muy puntuales y si no pueden llegar a resultar en desbordes. Ujú. Siempre nos tenemos que ir por el mismo lado, siempre tenemos que sentarnos en el mismo lugar, o cuando me mueven algo que yo acomodé de cierta manera a otra manera, pues puede llegar a causar un enfado o incluso un berrinche, un desborde emocional fuerte que pues si lo comparamos justamente con otros pares, probablemente otra persona no hubiese actuado de esa manera. ¿Hasta acá tenemos como alguna duda? Bueno, entonces, la respuesta sensorial, que es otra parte importante, eh, quiero explicarles algo de una teoría que se llama la teoría sensorial. Nosotros, o lo que nos decían en la escuela, es que había cinco sentidos, ¿no? El oído, el olfato, la visión, el gusto y el tacto. Sin embargo, actualmente sabemos que son ocho sentidos. Sumamos a estos el sentido vestibular, la propiocepción y la interocepción. Si alguno de ustedes no estaba como muy familiarizado con estos sentidos, el sentido vestibular justamente tiene que ver con la relación con el equilibrio, pero también cuando me subo a un barco y de pronto entonces me mareo o cuando estoy en un elevador y de pronto pues hace este movimiento de subir y bajar, también puedo llegar a sentir ahí un cosquilleo o los juegos de la feria, ¿no? Por ejemplo. La propiocepción, pues tiene que ver dónde está mi cuerpo en el espacio y qué tanto voy a sentir la presión, tanto en mis articulaciones como en todo mi cuerpo. Entonces, vamos a ver que hay umbrales, que esto viene de la teoría de Ayres y Dunn, que son terapeutas ocupacionales y que ellas van a clasificar esta percepción de los sentidos de acuerdo a dos situaciones. Una es el umbral y otra es la autorregulación. Entonces, en cuanto al umbral, tenemos que puede ser un umbral alto o un umbral bajo. Ajá. Un umbral alto quiere decir que yo voy a necesitar mucho estímulo, mucho de algo, para alcanzar a percibirlo. Y tener un umbral bajo quiere decir que con poquito estímulo yo voy a desatar o a dar una respuesta, un poquito como el potencial de membrana, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un umbral alto a la audición, pues probablemente la tele la tenga a todo volumen y que haya mucho sonido, pues no le va a afectar.
al contrario de una persona que tiene un umbral bajo para la audición y entonces con un volumen muy pequeño o con sonidos muy agudos, como la licuadora, como el taladro, como muchos de los que clásicamente vemos, pues va a llegar a lastimarlo e incluso hacer esto de taparse pues, los oídos, ¿no? Y eso no necesariamente quiere decir que la persona tenga autismo. ¿Por qué? Pues porque como vimos, o como vamos a ver más adelante, pues cada persona con autismo o sin autismo va a tener umbrales y respuestas diferentes a los estímulos sensoriales, ¿sale? Entonces, en cuanto a la autorregulación, tiene que ver con la conducta que yo voy a dar a esta sensación. Puedo tener una autorregulación pasiva o una autorregulación activa. Y en este sentido nos quedan cuatro cuadrantes, como se trata de expresar acá. Si yo tengo un umbral alto y una respuesta activa, entonces voy a convertirme en un buscador sensorial. Es decir, yo voy a ir a tratar de provocarme estas sensaciones. Me va a encantar subirme, treparme, columpiarme, porque yo soy un buscador vestibular, por ejemplo. Y entonces son estos niños que de pronto dicen, híjole, es que no está quieto con nada, se sale del salón y se va a los columpios, ¿no? Es un buscador sensorial o está girando todo el tiempo sobre sí mismo, como que le gusta sentirse mareado. Es una persona que es un buscador sensorial, ¿no? Una persona que tenga un umbral alto, pero que tenga una respuesta pasiva, va a ser un sensible sensorial. Quiere decir que como que le va a costar trabajo darse cuenta de las cosas o no va a encontrar o va a tener que hacer un registro de las cosas y va a necesitar mucho contraste. ¿A qué me refiero con esto? Y seguramente a muchos nos ha pasado o a algunos de nosotros nos pasa que en un lugar donde hay muchas cosas, aunque las llaves estén enfrente de nosotros, nos es difícil encontrarlas, ¿no? Entonces necesitamos como que casi que nos digan, están en tu nariz para que las puedas encontrar. O si de pronto hay niños que la mesa es blanca y la hoja es blanca, van a salirse del contorno de la hoja, pero no porque te quieran rayar la mesa, sino porque como que les cuesta trabajo ver que hasta ahí se acabó la hoja. Entonces necesitan tener como un contraste y seguramente les iría mejor si su paleta de la mesita fuera negra, por ejemplo, y la hoja blanca, y entonces ya no necesariamente se tendría que salir. Después tenemos los umbrales bajos. Si es una autorregulación pasiva, entonces va a ser un niño que la va a pasar mal y no se va a ir de ahí. ¿Por qué? Pues porque no tiene como esa capacidad. Y un niño que tiene una autorregulación activa y un umbral bajo, él sí va a ser un evitador. Él va a escuchar un ruido y se va a tapar los oídos, va a escuchar un ruido y va a salir corriendo. Todo esto de los umbrales, que yo sé que ahorita suena como muy confuso porque si es la primera vez que escuchan estos términos, pues nadie nunca nos había hablado de ellos. Esto es lo que está más en boga actualmente hablando de desarrollo y hablando de autismo. ¿Por qué? Porque uno de los criterios justamente en el B es que tengan alteraciones sensoriales. Entonces, esta parte de el niño se tapa los oídos, pues no es igual a autismo. ¿Por qué? Porque son 8 sentidos los que tenemos y de cada sentido 4 posibilidades de respuesta. Entonces, a la pregunta que hace Luna de ¿hay niños que se comportan de diferentes maneras? Pues la respuesta es sí. Cada niño, dependiendo de su perfil sensorial y de su perfil de comunicación y de su perfil de comportamiento, pues va a tener un espectro diferente. Y a esto es a lo que yo me refiero cuando digo que el espectro es bien complejo y no nada más se mide en si es muy autista o es poco autista. ¿Por qué es importante esta parte de explicar la teoría sensorial? Porque nos va a permitir llegar a algo que es la pirámide del desarrollo. Ajá, nosotros tenemos un sistema nervioso central que va a ser la base de la pirámide. Y justamente la base de la pirámide es el sistema sensorial. Piaget, que es uno de los psicólogos que estudió y hizo mucho acerca, o es el padre de la pedagogía, porque hizo mucho acerca de cómo las personas aprendemos, dice que la primera etapa del desarrollo es el desarrollo sensorimotor, ¿no? Y si se fijan en esta pirámide, justamente la base es el sistema sensorial y la segunda parte es el desarrollo sensorimotor, en el cual si mi propiocepción, mi sentido vestibular,
mi tacto, mi gusto, mi oído no están bien regulados, entonces voy a tener como consecuencia que mi esquema corporal, la lateralidad, es decir, la dominancia derecha-izquierda, la capacidad de integrar estos sentidos, mi equilibrio, la madurez de mis reflejos y la praxis, que es la planificación del movimiento, van a estar deteriorados. Entonces, muchas veces los niños que tienen autismo no pueden escribir su nombre, pero porque no pueden ni siquiera tener como una praxia en la cual agarren bien un lápiz, ¿no? Y entonces esta pinza de pronto es muy dura y entonces hacerlo muy duro pues entorpecería la escritura y también sostenerla así con dos deditos y hacerlo como muy pues con poca presión tampoco ayudaría a que yo pueda escribir bien. Entonces, antes de llegar precisamente a las conductas adaptativas, el aprendizaje académico y querer que estos niños escriban su nombre, primero me tengo que regresar a la base de la pirámide y a estudiar si estos niños tienen un buen esquema de integración sensorial con el cual yo pueda irles pidiendo que vayan avanzando, pues en la parte de las funciones ejecutivas o la parte de las conductas adaptativas más complejas. Entonces, hasta aquí vemos que el autismo no solamente va a ser una conexión diferente, un sistema operativo diferente, sino que tiene que ver tanto con la sociedad, cómo se articulan estas con las personas que tienen una condición diferente y también entender el funcionamiento de no solamente el cerebro y la sinapsis, sino de que hay más teorías, ¿no? Como esta parte de la terapia ocupacional y de la terapia física que van a hacer complejo tanto el abordaje como el tratamiento y que por eso una de las palabras que me gustó que dijeron acá es que se trata de algo muy multidisciplinario, ¿no? Entonces, en este sentido, y regresando un poquito, me voy a ir un poco más rápido de la epidemiología. Pues la prevalencia actual en Estados Unidos es de 1 en cada 36. En México el último estudio fue de 1 en 115. Fue una corte que se hizo en Guanajuato y es como la epidemiología que nos quedamos. Son más afectados los hombres que las mujeres en una relación 4-1. El 25% van a tener causa o una explicación genética o un síndrome asociado, que ahorita vamos a ver cuáles son estos ejemplos. Y también vamos a tener grandes comorbilidades, por ejemplo, el TDA. El TDA es la comorbilidad más frecuente del trastorno del espectro autista. 50-60% de los niños con autismo tienen TDA. La discapacidad intelectual es el que sigue y la epilepsia también es otro bastante frecuente. Se han tratado de asociar causas ambientales, pero como les dije en un principio, no hemos encontrado una relación franca o causal del trastorno del espectro autista. Sin embargo, vemos que tiene un componente hereditario, un bajo peso al nacer, una hipoxia, una prematuridad y algunas de las infecciones intrauterinas, pues como causas a las que se ha atribuido. También por ahí hubo un estudio que hablaba sobre la vacunación y que pues, ya definitivamente se retractaron para que no nos quedemos con idea de que las vacunas causan o son causa de autismo, ¿sale? Un poquito de historia, los primeros síndromes se empezaron a dar a conocer a partir de 1911. Eugene Blur fue quien relacionó estas conductas con lo que se conocía como esquizofrenia. Entonces dijeron que era un tipo de esquizofrenia infantil o una psicosis infantil, lo que experimentaban estos niños con autismo. Sin embargo, en 1943, 30 años después, Leo Kenner fue quien empezó a describir estas primeras cortes, ¿no? Y en ese mismo momento, un añito después, Hans Asperger también publicó una corte de estos niños que tenían alteraciones en el comportamiento, pero que tenían habilidades cognitivas muy altas. Por eso se conocía antes a los niños con autismo y altas capacidades como síndrome de Asperger. Sin embargo, a partir de DSM-5 se unificó todo como trastorno del espectro autista y se pidió que se quitara ese epónimo porque a Hans Asperger lo relacionaron con experimentos no muy éticos en la época del Holocausto. Entonces, por eso es que se decidió quitar ese epónimo.
Entonces, un poquito hablando de los especificadores, hasta el momento y recapitulando, podemos tener trastorno del espectro autista con o sin discapacidad intelectual, con o sin afección de trastorno del lenguaje, con o sin asociación a un síndrome genético, asociado o no a otro trastorno mental y con o sin catatonía. ¿Sale? Que la catatonía es un síntoma muy sugerente de esquizofrenia. Entonces esto también nos sirve para después en la vida adulta, pues ver si no más bien es esquizofrenia, ¿sale? Dentro de los síndromes asociados, que esto es importante que ustedes lo sepan, es que vamos a tener ya algunos bien descritos. Por ejemplo, la esclerosis tuberosa, el síndrome de X frágil, el síndrome de Reed, que antes también estaba como en esta clasificación, el trastorno generalizado del desarrollo, autismo típico, síndrome de Rett y Asperger como separados y que en DSM-5 ya quedan todos unidos. Síndrome de Cohen, síndrome de Angelman, cada uno pues con sus facies muy distintivas. Cornelia de Lange, síndrome de Down, hasta el 16% de los pacientes con síndrome de Down pueden llegar a tener trastorno del espectro autista y ellos pues se identifican, digamos, de manera muy, muy fácil porque normalmente el síndrome de Down es todo lo contrario, ¿no? Son personas que describen incluso algunos como hipersociales y en este caso pues vemos que los niños que tienen síndrome de Down y autismo pues tienen déficits en esta parte, ¿no? Síndrome de Timothy, Noonan y neurofibromatosis tipo 1. Y también tenemos perfiles cognitivos atípicos, que son estos niños que dicen que son o tienen altas capacidades, que esto simplemente se refiere a una prueba de cociente intelectual mayor a 120, que tienen grandes habilidades de memoria o memoria fotográfica, grandes habilidades visoespaciales que de pronto tienen hiperfoco porque pues tienen TDA y el TDA muchas veces se acompaña de hiperfoco o porque tienen grandes habilidades musicales, ¿no? Como algunos de los personajes pues famosos de la historia o famosos de algunas series, ¿no? Y pues bien, hasta aquí, no sé si tengan como alguna duda de la explicación. Bueno, entonces vamos a seguir. Sí, si pueden dejar las preguntas, las voy contestando. Hay una doctora, Luna, que está haciendo una pregunta. Sí. O sea, hay una pregunta pendiente que puso, ¿hay niños que se comportan de diferentes maneras? Sí, justo ya la había respondido Sí. esa. Pero todavía puso yo y no. Ahorita en la siguiente voy a tratar, Ok. voy a seguir y ahorita que ya vea la pregunta de Luna, pues ya la contesto, ¿va? Entonces, si este diagnóstico, bueno, si este trastorno es tan complejo, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Bueno, fíjense que acá los padres notaron síntomas en los primeros 24 meses de vida, que esto tiene que ver con que los síntomas siempre van a estar presentes en un periodo del desarrollo temprano, que era uno de los criterios que habíamos visto. Sin embargo, el diagnóstico no se realizó hasta después de los 3 años de edad. Ajá. Y esto en parte, o hay una como gran tabú todavía entre los profesionales de la salud y hay preguntas que todavía nosotros no podemos contestar, que es, ¿a partir de qué edad puedo hacer diagnóstico de trastorno del espectro autista? Pues realmente algunas de las pruebas que se utilizan, de las pruebas psicométricas, empiezan a evaluar a partir de los 24 meses de vida. Sin embargo, como ya pude explicar a lo largo de toda la presentación, esto va a tener que ver de manera individual con cada caso, porque el niño necesita estar expuesto a múltiples esferas o a múltiples contextos. Sin embargo, un paciente que, por ejemplo, tiene 3 años, pero jamás ha ido a la escuela ni a la guardería y solo está a cargo de un cuidador, va a ser más difícil de diagnosticar en toda la complejidad que un niño, o va a tardar más tiempo en que el papá o el cuidador diga, ah, pues es que yo no sabía porque pues fue mi primer hijo o así, versus un niño que tiene, por ejemplo, hermanos que ya vieron cuál es el desarrollo
típico de los niños o del niño y que contrastan entonces con lo que están notando diferente en su pequeño. Y lo lamentable o lo que tratamos de con este tipo de charlas concientizar a todos los pediatras y a todo el personal de primer contacto es que muchas veces tienen que llegar a pasar 11 profesionales diferentes y 4,5 años después de que el papá sospecha el diagnóstico para que finalmente alguien le diga, pues sí, sí tiene trastorno del espectro autista y empecemos entonces a atender o atacar pues las dificultades que va teniendo esta persona. Y esto lo que esperamos pues es que cada vez se reduzca porque nosotros tengamos más conocimiento de que existe, de cómo se trata o que el tratamiento no va a ser de una única persona y de entonces poder referir a tiempo para que pueda apoyarse de la manera correcta a estos niños, ¿sí? Y aunque la mayoría de las familias tuvieron contacto con profesionales de la salud antes de los 24 meses, fíjense todos los 4 años y medio que se retrasa este diagnóstico porque muchas veces nos enfrentamos a, no, pues esperes, es que es floquito, no va a hablar, o no, pues la abuela, ¿no? No, su tío igual habló pues hasta los 5 años casi, casi, ¿no? Entonces vemos que esto se complica. Eh, el tamizaje, ¿no? Que es lo que más nos va a importar. Existen diferentes tests que se han utilizado para aplicación. El más famoso es MChat, que no sé si algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. Pues es un test que se desarrolló en Estados Unidos y en idioma inglés. Y tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 99,24%. Si ustedes ya están pues, familiarizados, ¿no? Con este tema de la sensibilidad y la especificidad, pues notarán que tiene una especificidad muy buena. Sin embargo, al momento de que tradujeron este mismo test al español, fíjense cómo la sensibilidad bajó bastante, aunque pues la especificidad se mantuvo en buenos rangos. Y cuando lo validamos en población mexicana, aquí nos llevamos una sorpresa porque la sensibilidad bajó todavía más a un 55-70%. Es menos sensible en Europa, por ejemplo, y un poco más sensible en población pues, de Norteamérica, ¿no? Si lo quieren ver así, o americana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una gran influencia de la cultura gringa. Y lo que sí bajó, pues fue la especificidad, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, un poco notando este problema, en México, la doctora Lilia Albores, que es una de las grandes maestras de este tema, dijo, oye, pues es que yo creo que necesitamos un instrumento que pues sea más adecuado hacia el tipo de población que nosotros tenemos, porque si bien compartimos muchas cosas con los estadounidenses, pues también hay peculiaridades de la cultura y del ser mexicano, ¿no? Entonces ella hizo y creó un instrumento que se llama Véanme, y aquí les puse el artículo, está muy interesante si tienen la oportunidad de leerlo, y validó precisamente su prueba y obtuvo una sensibilidad del 76,5 y una especificidad del 87,5 con un valor predictivo positivo del 93, el cual lo hace una gran herramienta pues de tamizaje. Se los voy a compartir al final para que ustedes lo tengan disponible y puedan aplicarlo a quien ustedes tengan la sospecha, ¿no? Es un cuestionario de autoaplicación. El papá lo llena, es una hojita así como esta y le van a pedir que escriba el nombre del niño, la edad y el nombre del informante y entre paréntesis, pues si es mamá, es papá o quién es. Y vienen una serie de 30 preguntas. Cada una de las preguntas pues se lee y se contesta con tachecito, circulito, lo que ustedes quieran, en actual y antes. Y entonces le pedimos al familiar que lea la primera pregunta. Dice, ¿a su hijo le gusta recibir expresiones de afecto físico como abrazos y besos? Si usted le da los brazos, él acepta ser cargado. Si se cae, se deja consolar. Entonces vamos a preguntar, ahora, ¿cómo es Juanito, no? Digamos que Juanito tiene 7 años. Ah, pues Juanito... sí, a veces lo hace, a veces lo hace, a veces no.
Oiga, ¿y antes cómo era cuando tenía 3 años o hace 6 meses? Hace 6 meses, ¿cómo era? No, pues hace 6 meses no, casi nunca, parecía que yo no existía. Ah, bueno, entonces a veces, actualmente a veces, y antes casi nunca. Y así nos vamos a la pregunta 2 y contestamos cómo lo hace actualmente y cómo lo hacía antes. Y pues ya terminando la pregunta 26 viene un espacio para sumar. Vas a sumar todo el puntaje actual y antes. Entonces, digamos que actual te da, no sé, 20 y antes 24. Ok, va. Luego empieza la siguiente pregunta. Dice, ¿cree que su hijo está teniendo problemas en su desarrollo? Si no, esto ya es como de sí, no. Y te pregunta también cuál fue o qué edad tenía el niño cuando empezó a decir una palabra diferente a mamá y papá, nada más para que lo anoten en años y en meses. Ahorita les voy a explicar los puntos de corte de esta prueba, porque también tenemos en autismo un sesgo de género. En mujeres, si tienen más de 15 puntos en cualquiera de los, ya sea de antes o de ahora, por ejemplo, si en antes, perdón, en actualmente tuviéramos 10 y en antes tuviera 15 o 17 o 20, el punto es más de 15, entonces sí necesita una evaluación adicional. Y en hombres, si tuviera más de 17, ya sea que, por ejemplo, tenga 20 y 24, pues en los dos cumple con ser más de 17, entonces pues se manda, ¿no? Así es como funciona esta prueba de tamiz. Si se fijan, justamente la primera pregunta habla de recibir expresiones de afecto físico como abrazos y besos. La verdad es que en México somos sumamente apapachadores y muy cariñosos con los niños, a diferencia de otras culturas. Entonces, aquí en esta diapositiva, la diferencia es un MChat, que en el MChat solamente vienen respuestas de sí y no. Y aquí, por ejemplo, les puse cuáles son las preguntas que de pronto no son tan entendibles para los papás, pues, mexicanos y que pueden llegar a causar, pues, como alguna confusión o falsos positivos y por lo cual bajó. La primera de ellas es, ¿a su hijo le gusta ser mecido o balanceado en su rodilla? Como que esa pregunta es diferente a cuando se traduce, porque realmente lo que quiere decir o lo que quiere evaluar es si al niño le gusta este movimiento de balanceo, el movimiento repetitivo. Sin embargo, nosotros de pronto agarramos al niño, le hacemos lingoli, lingoli, lingo y al niño se ríe, pues sí le gusta, ¿no? Pero como que no se acaba de entender, porque son errores de traducción y porque hay juegos culturales que son diferentes de aquí a los otros, ¿no? Por ejemplo, el otro dice, a su hijo le gusta trepar en cosas o escaleras. Por ejemplo, hay mucha población, dependiendo, digo, actualmente se ve menos, pero hay muchas casas donde no hay escaleras. Entonces, pues no saben si les gusta o no les gusta porque no hay escaleras. Otro es, a su hijo le gusta jugar a las escondidillas, que este juego podría ser como, o sea, todos lo entendemos como contar hasta el 10 y buscar a la otra persona. Pero lo que evalúa esta prueba en inglés, o lo que dice la pregunta en inglés, es si al niño le gusta jugar al peekaboo, que es este juego de dónde está bebé, aquí está, dónde está bebé, aquí está, y si eso, pues al niño le resulta divertido. Entonces, como ven en la traducción y en esta parte de las explicaciones, pues no son tan claras. Entonces, esta es una de las razones por qué esta prueba específica de MChat no tiene tanta sensibilidad y especificidad en nuestra cultura, en nuestro México. Ahora, una vez teniendo esa sospecha, ¿quién debe de hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo tiene que hacer un médico, definitivamente, que tenga experiencia en el trastorno del espectro autista, ya sea un neurólogo pediatra, un psiquiatra o un pediatra del desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos que abocar o apelar a el principio de Karl Popper, que es el principio de la falseabilidad, en el cual yo tengo que descartar primero todas esas cosas que puedan parecerse a tener autismo para que al final me quede, por así decirlo, solo la verdad o tratar de llegar lo más parecido a la verdad. Entonces, cuando yo ya demostré que no es porque el niño no escuche bien, no es porque el niño no vea bien, no es porque el niño tenga una discapacidad intelectual más importante de lo que representa el autismo, etcétera, 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 entonces yo ya puedo por fin determinar un diagnóstico.
Ahora, ¿cuál es la connotación negativa de poner un diagnóstico? Pues que al final tú estás poniendo una etiqueta en una persona, ajá. Y para bien o para mal, como pueden haber apoyos sociales, eh, acceso a terapias o incluso programas o instituciones que estén como muy dirigidas hacia el autismo, pues también puede ser que te digan, no, pues tiene autismo, entonces váyase al CAM. No, pues tiene autismo, entonces yo no lo puedo tener en esta escuela. No, pues tiene autismo, entonces, y nos enfrentamos de verdad todos los días a situaciones pues de discriminación y de otras situaciones que no es el fin, ¿no? Y por eso muchas veces nosotros como médicos tenemos que ser muy empáticos sobre este trastorno y muchas veces ni nosotros lo podemos explicar y eso dificulta o dice, no, pues yo, híjole, la verdad es que no me hablaron de esto en la escuela, pero pues yo creo que esos medicamentos están muy fuertes. No, señora, mejor no le dé nada. Y entonces pues vamos retrasando y vamos impactando negativamente en los niños, ¿va? Voy a leer las preguntas que están por acá. Dice, ¿cuál es el mejor test para hacer detección temprana? Ok, como les decía, los test que les presenté son de tamizaje y en este caso, véanme si es un poquito mejor que MCHAT. Ahora, ya para hacer pruebas diagnósticas, pues realmente es si el niño cumple o no los criterios, pero también viendo todo lo que no puede ser. Ahora, hay algunas herramientas que son estudios psicométricos que nos pueden ayudar, como es el ADR y el A22, que es con lo que generalmente todos los estudios están haciendo, pues como la comparativa, si tú quieres demostrar si un niño tiene o no trastorno del espectro autista. Si bien todavía no se establece como el estándar de oro, sí es una prueba que nos ayuda bastante. ¿Cuál es el inconveniente? Que es algo que también plantea el Instituto Nacional de Psiquiatría y la doctora Albores, es que el acceso a estas pruebas es bastante caro. Una 2.2 más o menos anda sobre los 5,000 pesos. Y pues para muchas personas, entre que el neurólogo pide tomografía, el videoelectroencefalograma, el A22, el ADR, el Batel, etc., etc., la consulta, los medicamentos, pues para muchas familias se vuelve incosteable el acceso a un diagnóstico. Entonces, en ese sentido, ella crea esta prueba que se llama CRIDI, que es una entrevista diagnóstica muy similar a la DIR y que tiene una muy buena sensibilidad también para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el mejor test para hacer la detección temprana? Pues el mejor test realmente es que lo haga una persona que tenga experiencia en cómo se debe tratar a un pequeño con TDA que no habla en terapia ocupacional. Los niños con TDA deben llevar una dieta especial. Ok, va, la primera. Estas dos las voy a responder ahorita, que un poquito más adelante cuando veamos lo del tratamiento. Dice, la sospecha la debe de hacer el pediatra desde el primer mes, por ejemplo, si no hay contacto visual, realizar un tamizaje y enviar al especialista para un diagnóstico definitivo. Pues sí, si por ejemplo el primer mes no hay fijación de la mirada y no hay contacto visual, pues también hay que descartar que no pueda ser catarata congénita, hay que hacer el tamiz visual, por eso existen 5 tamices en los recién nacidos que deberíamos pues todos de llevar a cabo y es un poquito lo que explicaba, ¿no? Del principio de falseabilidad, o sea, primero descartar todas las otras causas que puedan ser para que al final nos quede pues ya, ahora sí, los trastornos que son más funcionales, ¿no? Entonces, hablando un poquito de los grados, una vez ya establecimos si el niño tiene o no tiene esta condición, quiero decir que los grados son el nivel de apoyo que el niño necesita para llegar o balancear pues estos déficits que tienen. Y actualmente, o lo que está más en boga ya no es decir grados, sino hablar de una matriz, que no es tema de esta ocasión, pero bueno, todavía se está como consensuando y esto está cambiando y seguramente ya en el futuro no vamos a tener grados, sino una explicación más hacia qué específicamente de los puntos es el que le cuesta trabajo al niño para sobre eso trabajar. Pero bueno, actualmente entonces lo vamos a dividir en dos. Uno es el grado de ayuda que necesita para la comunicación y otro es el grado de ayuda que necesita para el comportamiento y la conducta. Entonces, un niño con autismo que habla y se comunica de manera verbal probablemente sea un grado 1 de comunicación. Sin embargo, si este niño, ay, perdón,
tiene muchos problemas de conducta en la escuela porque de pronto no, perdón, de pronto no socializa con todos sus compañeritos, se está aislando y esto le está acarreando dificultades en el salón, pues a lo mejor comienza a presentar más estereotipias y entonces incluso necesite medicación y entonces en conducta pueda ser un grado 3. Entonces es un grado 1 en comunicación y un grado 3 en conducta. Puede ser grado 2 en los dos. Puede ser grado 1 y grado 3, grado 2, grado 3, etcétera, todas las combinaciones posibles. Entonces, en este sentido, ya yendo a cerrar un poco, pues si lo vemos así, existen hasta 2027 combinaciones que el DSM-5TR, que es la última actualización, pues nos da para tratar de em, perfilar a un paciente con autismo, ¿no? Entonces, se vuelve bastante complejo. Ahora, así como es de complejo el diagnóstico, lo es el tratamiento. Y en este sentido vamos a tener diferentes puntos que son modelos de intervención temprana, que justamente de lo que se trata es ir identificando aspectos o situaciones que le cuestan contacto a la persona, como el contacto visual, la sonrisa social, el poner atención, y entonces aunque no tengamos un diagnóstico, intervenir, ¿va? Terapias dirigidas, si a mí me cuesta trabajo hablar, pues entonces un niño de 2 años que no dice ninguna palabra, ya estoy refiriéndolo a terapia del lenguaje. No importa si es autismo o no. Obviamente también voy a ver que escuche, ¿no? Etcétera. Educación y acompañamiento a las familias, siempre podemos tener la necesidad de de una terapia farmacológica, aunque no va a ser en todos los casos ni en todas las etapas del individuo, porque puede ser que hay momentos donde va a utilizar el medicamento y momentos donde no lo va a utilizar. Y otro punto importante es identificar y tratar las comorbilidades, como ya vimos, déficit de atención, discapacidad, problemas de sueño, que también se da mucho, ¿sale? Y pues ya para cerrar y pasar a las preguntas, el cierre es que cada persona con autismo es única como cualquier otro ser humano en el mundo. Y aquí les traigo como algunas series o personajes que vemos mucho, ¿no? En la tele, están padres. Esta última serie de Las Mamás de los Pingüinos fue de las últimas que vi, me gustó mucho para entender, ¿no? A lo que se enfrentan también los cuidadores. Muchos de ellos ya están bien cansados y todavía nosotros los andamos ahí regañando en la consulta, ¿no? ¿Por qué no vino antes? Pues muchísimas gracias. Voy a leer las preguntas también para tratar de contestarlas. Dice, ¿cómo se debe tratar a un pequeño con TDA que no habla en terapia ocupacional? Ok, el TDA, que es el déficit de atención con hiperactividad, que es otro diagnóstico, pues tiene que ver con la atención. La atención es un proceso en el cual yo me debo de enterar de que el niño, pues primero escuche, vea, pueda poner o centrar su atención. Muchas veces, si el niño está disregulado por una alteración sensorial, por ejemplo, puede ser que al niño tenga hipersensibilidad táctil y entonces traiga una ropa que no le resulte muy cómoda o una etiqueta que le esté picando. Entonces, en ese sentido, el niño va a estar distraído porque le está picando la ropa y no te va a poner atención. Entonces, primero, o algo muy importante que debería de hacer un terapeuta ocupacional es hacer un perfil sensorial del niño. Y entonces trabajar primero la parte sensorial y esto va a mejorar, como vimos en esta pirámide del desarrollo, me voy a regresar, que integrando la base, pues vamos a poder desarrollar las habilidades atencionales y las conductas adaptativas, ¿sale? Que es como el sistema sensorial, la base, y ya la parte final de la pirámide, las conductas adaptativas. La terapia ocupacional lo que hace es trabajar el dominio adaptativo, las habilidades básicas de la vida diaria y las habilidades instrumentadas de la vida diaria. Pero yo no le puedo pedir al niño que, por ejemplo,
aprenda a ir al baño y se abroche el pantalón de mezclilla con el botón este grueso, si él no tiene una adecuada praxia motriz y entonces la presión es muy leve y pues no le da la fuerza de las pinzas, por ejemplo, para poder hacerlo. Entonces solo voy a llegarme a frustrar. Dice, los niños con TDA deben llevar una dieta especial. Pues fíjate que sí hemos visto que hay un impacto entre la cantidad de azúcares que se consumen versus dietas que no tienen tanto azúcar ultraprocesado. Las frutas, las verduras, eso por supuesto se puede consumir, pero sí hay que tratar de evitar todas las etiquetas que dicen exceso de azúcares. Dice, ¿por qué les encantan los dispositivos como pantallas y celulares? Bueno, nos encantan a todos, ¿no? Esto también tiene que ver un poquito con la estimulación sensorial. Una pantalla en un celular te va a estimular tres sentidos, que es la vista, la audición y el tacto, ¿no? Porque estás ahí como escroleando. Entonces, si tu mamá te habla mientras tú estás viendo o jugando en la tableta y te dice, Juanito, ven a comer, pues ella solo invocó un sentido que fue la audición. Entonces, 3 versus 1, pues ni modo, ganó la pantalla, entonces tú vas a seguir ahí enfocado en la pantalla. Si la mamá va, toca, se agacha, mira los ojos y quizá pone la mano o le dice, Juanito, ya vamos a comer, mira, ven, vamos, rico. Entonces, probablemente, entonces ya ganó porque estimuló la audición, el tacto, el contacto visual y además habló como con toda la cara. Y entonces, pues ya es como cómo vamos a poder llamar la atención de los niños. Ahora, la otra es que hacer las cosas en la pantalla es más fácil porque solo necesitamos un dedo. Entonces, mover, cambiar, colorear o darle de comer a los gatitos, ¿no? Que son como los juegos que usan los niños, pues es muy fácil a cuando en la vida real trato de hacer las cosas y mis manos no me responden adecuadamente con el dedo sí puedo escribir como cosas, pero cuando intento agarrar una crayola ya no me sale, entonces pues me frustro. Dice, un niño de 3 años que no habla, solo emite monosílabos, además de hiperactividad, ¿tenemos que descartar autismo? Sí, 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 sí. Falta de Big Bang Theory. Sí, creo que estaba John Sheldon en las presentaciones. Importante probióticos, zinc, vitaminas y omegas. Ok. Probióticos, sí, porque justamente uno de los sentidos que les estaba comentando es el de la interocepción, que es las sensaciones de mi cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mala microbiota, pues muy probablemente tenga cólicos todo el tiempo y eso me pueda distraer de algunas otras actividades. Entonces, funcionan sí, pero solamente si la persona tiene un perfil sensorial interoceptivo alterado, si no, la verdad es que no va a hacer diferencia. La dieta rica en omega, sí, sí es muy buena, incluso la suplementación, sí, sí es algo que recomiendo. Hay un estudio que igual les puedo compartir, es del Hospital Infantil, está el doctor Risoli y el doctor Moore sobre la cantidad de omegas que se ha estudiado, porque sí tiene que ser como muy específica la cantidad de DHA y EPA para que nos funcione para mejorar la atención. Pero sí, sí, y Lisi es un muy buen suplemento. Dice, ¿por qué los niños tienden a autolesionarse o golpearse en la cabeza o en la cara? Pues muchas veces esto viene por situaciones de frustración. O sea, ellos al final se están intentando comunicar con las personas y muchas veces como nosotros no les entendemos o sus compañeritos no les entienden lo que tratan de expresar, es cuando más vemos este tipo de conductas de autolesiones o heterolesiones, ¿no? Que es hacia otros. No porque quieran ser agresivos o no porque tengan la intención de lastimarse, sino porque están experimentando tanta frustración y tanto enojo que al final pues es la expresión, ¿no? De la emoción. Y pues creo que ya. Parece Creo que son todas las preguntas, doctora Andrea. Yo tengo dos preguntas. Una, sí. ¿hay alguna parte en México, algún sector que se dedique a poder auxiliar a la gente que no tiene tantos recursos? Porque poder atender y valorar a un niño
pues es muy costoso, como lo comentaste. Entonces, tener acceso a salud simplemente para un control de niño sano es caro y para tratar y para poder llegar al diagnóstico de estos niños, me imagino que también es muy complejo económicamente. Sí, 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 pues mira, fíjate que obviamente en el Hospital Infantil de México, que fue donde yo me formé, está la unidad del desarrollo infantil. Como saben, pues es un tercer nivel con una referencia, pues se puede sacar una cita y ahí, pues hacemos las evaluaciones y las diferentes derivaciones a las terapias que tenemos. Obviamente que pues un solo centro en México no se va a dar abasto para toda la República, ¿no? Entonces, hay algunas otras instituciones como los CRITs, sobre todo de Teletón, o sea, Fundación Teletón sí está haciendo mucho por el autismo. Me parece en Ecatepec hay un centro y pues hasta ahorita, este no es del CRIT, no es de Teletón, ya es del gobierno, me parece en Zapopan, en Jalisco, abrieron recientemente un centro de autismo. Ahora sí que pues por el gobierno, ¿no? En cada uno de los estados han tratado de hacer algunos centros de autismos muy chiquitos. Por ejemplo, donde yo estoy, aquí en Quintana Roo, hay públicos que yo tenga entendido dos funcionando, que uno está en Cancún y otro está en Chetumal. Sinceramente desconozco realmente si funcionan o no. En playa lo que se hizo fue trabajar en conjunto en un centro de salud mental. Y así en los diferentes estados, con mis diferentes compañeros de pediatras del desarrollo, la doctora Salud en Chiapas está también impulsando bastante. En Mérida también ya hay dos pediatras del desarrollo. En Querétaro, en Baja California, en Chihuahua, pero casi sí todavía todo es por medio privado. Entonces, pues creo que en Ixtapaluca también estaban tratando de hacer una unidad por ahí de autismo y en Tlaxcala también, pero sí, todavía es difícil. Ok, bueno, esperemos que en un futuro no muy lejano puedan tener mayor acceso a la atención y al seguimiento para que se puedan integrar de una mejor forma a la sociedad. Y una última pregunta, si pudieras darnos, tú como especialista de esta área, ¿qué recomendaciones a los médicos de primer trinchera que vemos a los pacientes pediátricos? ¿Cuáles serían? Pues la primera es buscar información en fuentes confiables, ¿no? Porque cada vez veo más esta parte de nosotros de la flojera, ¿no? De pronto, es que lo vi en un TikTok y lo mismo la gente, ¿no? No, ya no estamos buscando mucha información con evidencia científica. Entonces, bueno, sí, todos obviamente no es que vayamos a ser expertos pero creo que algo que ya es bueno y que hicieron, y muchas felicidades a todos por ya estar aquí, es tratar de empaparnos de estos temas en los que desconocemos, acercarnos a escuchar a los expertos y pues si nos queda duda en algo, ir a empaparnos de más información, ¿no? La segunda, pues les comparto, les digo, el tamizaje para poder referir a tiempo, ¿no? Porque muchas veces, pues justamente el secreto de mantener muchos pacientes y de hacer una buena práctica y lo que más te agradecen las familias es cuando dices, ¿sabes qué? Hasta aquí acaba mi capacidad y te voy a recomendar con tal o cual persona, ¿no? Que estoy seguro que te va a poder ayudar de una mejor manera. Y el otro, pues yo creo que sería, eh, sí identificar algunos programas sociales e interesarnos mucho por no solo cómo le va, o sea, cuando me traen a un niño al control del niño sano, de pronto hacer esta pregunta de, oye, ¿te gusta ir a la escuela? ¿Cómo te va en la escuela? Porque muchas veces decimos, a ver, vamos a interrogar el desarrollo y nomás nos centramos en a qué edad sostuvo la cabeza. A qué edad gateó, cuándo dijo su primera palabra, pero pues los niños ya tienen luego 7, 8, 9 años, entonces aprovechar como estas oportunidades donde los niños van a consulta para tamizar un poquito más acerca de la salud mental y de cómo les va en general.
y creo que con Perfecto. eso podemos hacer mucho. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Mira, una última pregunta que se me hace también muy curiosa. Al diagnóstico en el adulto puede iniciar, o sea, el diagnóstico en un adulto puede iniciar tratamiento. Sí, sí, sí. Fíjate que de hecho, pues no, lo que decíamos que la prevalencia está bastante alta tanto en el mundo como en México. Si nosotros decimos que esto se empezó a estudiar más o menos ahí de 1940, pues a la fecha debe haber un buen de adultos con autismo que muchas veces catalogamos como, ah, es que es raro, ¿no? Es que es peculiar la persona, ¿no? Y actualmente, pues vivimos con muchas personas que tienen trastorno por depresión, ansiedad generalizada, y que el trasfondo de ese diagnóstico muchas veces es un TDA no tratado, un autismo no tratado, ¿no? Sobre todo en mujeres, vemos muchas mujeres que se dan cuenta que tienen autismo hasta que nacen sus hijitos y entonces los hijitos también tienen autismo. O empiezan como a tener algún rechazo, pero por temas sensoriales y que dicen, no, pues es que es como una depresión postparto, ¿no? Y ya solo las catalogan así. Y no se dan cuenta de que hay un importante trasfondo que es el autismo, ¿no? Entonces, como hacer difusión de cada vez más estos temas, pues ayuda mucho a que adultos digan, ah, caray, pues me está describiendo a mí, ¿no? O sea, yo me he sentido así. Y entonces ya es cuando buscan el diagnóstico, que en estos casos, yo a quien los mando, cuando hay un adulto que a mí me dice, es que yo creo que yo tengo o yo me siento raro en con paidopsiquiatría, porque al final los paidos se forman como psiquiatras primero, entonces tienen toda la base de psiquiatras de adultos y además son especialistas en niños. Entonces, ahí yo los recomendaría ir con un paidopsiquiatra y las personas ya están comórbidas con otras cosas, o sea, ya son adultos que vemos con ansiedad. Entonces, el tratamiento del autismo no hay una pastilla que cure el autismo, sino el tratamiento va más en tratar la comorbilidad. Entonces, tienes ansiedad, tratamiento médico, pues sí, pero dirigido a la ansiedad, aunque de base quizá te sirva entender que tienes autismo y no otra cosa. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Andrea. Muchas gracias a todos por conectarse. Esperando que lo compartido esta noche les haya ofrecido nuevas perspectivas en su práctica diaria, que sin duda todos nos vamos con muchísimo más dudas, yo creo que con las que llegamos esta noche. Y bueno, muchas gracias por la atención a todos, por su dedicación y también por nunca dejar de aprender. Buenas noches a todos. Chao.